Un día como hoy, quizá, hace un poco más de 20 años, yo estaba recordando una conversación que tuve con alguien y no me acuerdo con quién era la conversación, que quizá con alguna compañera de colegio. Y yo me acuerdo que hablábamos de qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes y dónde íbamos a vivir y dónde íbamos a estar. Y yo me acuerdo tan bien de mis palabras. Yo decía, no, yo voy a vivir en Guatemala eternamente. Yo no tengo nada que ir a hacer a ningún otro país. Yo ya he viajado, ya he visto, son lindos los otros países, pero no hay tierra como la mía. No tengo interés alguno en moverme de acá. Chiste cruel, dicen, porque poquito tiempo después de esa conversación, nuestra vida estaba cambiando. Nos vimos todos nosotros en un avión destartalado que nos mandaron a recoger, y estábamos saliendo de Guatemala sin saber a dónde, sin saber cuál era el país que nos iba a acoger y en dónde íbamos a vivir nuestro siguiente exilio, porque ya era el segundo. 20 años han pasado, 20 largos años. Alguien alguna vez nos dijo que lo más duro del exilio eran los primeros 20 años. Concordamos todos. Estos 20 años pues nos han visto crecer. Ya no soy esa niña, ya no somos esos niños que dejamos atrás nuestro país. Y en esos 20 años quedaron enterrados esos sueños de crecer y de compartir la vida con la familia extendida y con todas las amistades que fueron parte de nuestra niñez y de nuestros años de adolescencia y de juventud. Ese exilio nos robó el derecho de participar en la política, por lo menos momentáneamente. Esa cosa que corre por la vena de todos nosotros, pues hay política tanto del lado de mi padre como de mi madre, en abuelos, en bisabuelos, en tíos abuelos. Es algo que nos nace. Me acuerdo que de pequeña yo decía que quería estudiar educación, y si alguien me decía para maestra, yo decía no, para ministra. No había forma de concebir otra posición. Siempre se nos entrenó a pensar en grande. Y en este exilio hemos seguido muy de cerca el desarrollo de Guatemala y hemos visto con tristeza y con dolor lo que han hecho con nuestro país. Hemos visto el desmadre que ahí han creado. Hemos visto que ahora reina la impunidad, y donde no hay justicia no puede haber vida. En Guatemala no hay esperanza, porque lo que corre por las calles es sangre, porque lo que ha impactado todas las familias guatemaltecas es el dolor de la pérdida. Y en esta, así a distancia, no hemos podido compartir con nuestra familia los momentos felices, las bodas, los cumpleaños, los nacimientos, pero tampoco hemos podido compartir las muertes y los entierros, porque en carne propia nuestra familia ha sufrido de esa misma violencia que hemos sufrido todos los guatemaltecos. Ese desmadre tiene nombre, es el egoísmo. Y nuestro país ha sufrido grandemente, y hoy que está sin esperanza, hoy nosotros venimos a darle un mensaje a Guatemala. Aunque 20 años hayan pasado, nosotros seguimos siendo guatemaltecos. Nuestro corazón sigue encendido. Y el amor, ese amor que me llevaba a mí de niña a decir que no quería vivir en otro país y que no quería realizar mis sueños en ningún otro lugar, ese mismo amor sigue encendido en nuestros corazones. Y lo que nos ha mantenido cuerdos en el exilio ha sido una promesa, y es una promesa de Dios. Es una promesa para nuestro país. Es una promesa de que ese país va a ser restituido. Porque la Biblia habla, y Dios ha prometido a Guatemala, que Él traerá medicina a ese país, que traerá sanidad, que traerá gozo donde solo ha habido luto, que traerá canto en vez del dolor que el país ha traído. Y este mensaje es para Guatemala. Guatemala, te bendecimos hoy y te decimos que hay esperanza, y que la misma esperanza que Dios ha hablado para ti nos la ha dado a nosotros, porque es la esperanza de regresar a ese país que amamos tanto, para ayudar a traer sanidad y a traer medicina, para ayudar a traer amor, a traer reconciliación. Eso es lo que a nosotros nos ha mantenido cuerdos en este exilio. Esa esperanza de que volveremos a pisar nuestra tierra amada. Esa esperanza de que podremos hacer algo para reconstruir ese país que egoístamente han destruido. Aún hay tiempo, Guatemala, y aún hay esperanza, y ahí estaremos.
Hoy estamos aquí para presentar un libro que habla de cómo se ha deteriorado el país. Es un análisis profundo, que si alguien lo lee, lo puede ver como un simple análisis. Pero alguien que lo lee pausadamente, como yo lo hice, entenderá que es un mensaje profético a la nación. Es un mensaje que explica de dónde venimos, pero también es un mensaje de esperanza, que dice qué es lo que debemos hacer para ver transformada esa tierra que nosotros amamos tanto. El autor está aquí con nosotros. Es el hombre más maravilloso que yo conozco. Y no lo voy a presentar como expresidente con todos sus logros, porque si ustedes leyeron La Guayaba tiene dueño, ya saben mucha de su historia. Pero lo quiero presentar como el hombre más maravilloso que yo conozco y como al que tengo la dicha de llamar papá. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Qué es el libro? Una persona me llamó el día de ayer de Guatemala y me dijo: ingeniero, usted escribió ese libro anoche. Yo le dije: no, ese libro, 350 páginas no se puede escribir en una noche, mucho menos documentarla de esta manera. Me dice: es que el libro nunca hubiéramos pensado que fuera tan actual como el libro es. Ustedes ven que ahora el presidente de Guatemala lo están señalando por una serie de responsabilidades que él tuvo cuando él era jefe y comandante de una base. Ustedes han visto lo que han dicho en CNN. Hasta ahora el país lo está descubriendo, hasta ahora el país lo está conociendo. Pero el que vaya al libro de La Guayaba tiene dueño y revisa el capítulo del día de, se va a encontrar que él también fue un golpista y que su gran experiencia y su gran prestigio político está basado en que él participó en 3 golpes de Estado para rescatar la democracia. Cuando ustedes se dan cuenta del absurdo que significa que un individuo diga que rescata la democracia dando golpes de Estado, entonces, bueno, volvámonos democráticos todos, pues, y hagamos lo que queremos. Propiciemos golpes y desestabilidad. Esa no es la democracia. Él ahora se ha vuelto el abanderado de la despenalización de la droga. Válgame Dios. Oí a él en una entrevista con Jorge Ramos decir que la forma de solucionar de tajo este problema en Univisión era despenalizar la producción, el tráfico y el consumo de la droga, y de todas las drogas. Con un genio de esa naturaleza, ¿qué puede uno esperar que le pase a un país? Es lo que le está pasando a mi país. Mi país está caminando por la calle de la amargura. En mi país estamos realmente viviendo momentos de desesperación, momentos en que hemos acabado con las instituciones. Lo dije en mi anterior libro. Mi anterior libro tenía por objeto enseñar cómo es que el Estado guatemalteco había sido secuestrado por un grupo de poder económico en el país, y cómo ese grupo de poder económico, al apoderarse del Estado, había creído que había agarrado el sol con las manos y que lo tenía controlado, y no se dio cuenta que estaba surgiendo un grupo de poder emergente en el país que se llama narcotráfico, que tenía más solvencia económica que ellos, menos moral, menos escrúpulos, y que podía competir en la asamblea para sacar leyes, que podía competir con los jueces para absolver delincuentes, que podía competir con los políticos para quitar y poner presidente. Hoy realmente el Estado de Guatemala no está apresado por un grupo determinado.
está apresado por el billete que circula. Está apresado, ¿por qué? Porque ese billete es el que manda. Manda en el Congreso, manda en el Ejecutivo, manda en el Judicial, manda en los negocios, manda en el crimen, empezando por el lavado. Por eso aquí en el libro, una de las primeras partes una de las primeras cosas a que yo le dedico tiempo es hablar de lo que es la filosofía del billete. Y alguien puede decir, ¿cómo? ¿Cómo puede tener filosofía un billete si es inerte, si es un pedazo de papel? Pero créanme que el billete tiene mucha filosofía. Y déjenme compartirles algo de lo que son las ideas de lo que es el billete, para que ustedes vean cuál es el origen de esa avaricia que en mi país nos ha llevado al desastre en que estamos. Dice, pareciera una incongruencia que dijéramos que existe una filosofía atribuible a un simple pedazo de papel. Pero en realidad, aunque el billete no habla, sí tiene grandes interlocutores y elocuentes voceros e incluso aguerridos y feroces defensores. Bien dijo el ilustre ciudadano estadounidense Benjamin Franklin: de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Si le seguimos la pista a la platita, vamos a encontrar muchas de las realidades de la corrupción y del crimen en nuestra sociedad, de la hipocresía y de la falsedad de gran parte de los actores sociales y de tantas otras cosas más. La propia Biblia nos advierte cuando dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Fíjese bien que no habla del dinero como causa de males, es claro que habla del amor al dinero. Alejandro Dumas, el gran escritor francés, decía: no estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. De aquí pienso que el dinero bien empleado podría servir a nuestros países, y cuánto mal nos ha hecho ese mismo dinero que pudo haber sido un buen siervo al servicio de la sociedad, pero se ha convertido en un pésimo amo. Un amo que compra jueces, que saca leyes, que condiciona las actitudes de los presidentes, que hace que proyectos innecesarios para el país se lleven a cabo, que no se realicen esos proyectos, pero que dejen llenas las bolsas de quienes lo realizan. Es decir, tanta cosa que ese dinero ha hecho para destruir nuestros países. No hemos llegado a entender lo que dijo José Naroski: quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. Poderoso caballero es don dinero, decía don Francisco de Quevedo. Es el caballero que hace que mis paisanos prefieran vivir en bunkers, andar con guardaespaldas, ellos y todas sus familias, cabalgar en corceles metálicos blindados de a prueba de toda bala y calibre. Prefieren que los persigan, incluso que los maten, pero morirán protegiendo el dinero con el que nunca podrán comprar su felicidad. Esa es la realidad que nosotros vivimos, y lamentablemente eso se ha ido haciendo extensivo y extensivo, porque si le seguimos la ruta a esa plata, nosotros vamos a dar cuenta cómo, como un caudal de un río, va infiltrándose e infiltrándose e infiltrándose, llevando, arrastrando la moral y dejando todo una secuela de dolor y de tristeza atrás. Si nosotros analizamos el Ejecutivo y nos damos cuenta que no han podido en 1 año y medio articular una política medianamente inteligente, todas las improvisaciones que han lanzado, todas se les caen.
Si nosotros nos vamos al legislativo, se han pasado 8 meses en la interpelación del ministro de Cultura. ¿Cuánto le ha costado eso al Estado? ¿Cuánto le ha costado pagar toda esa burocracia del Congreso? Hubiéramos construido 1.200 escuelas y a toda esta gente la hubiéramos mandado a su casa. El país ni cuenta se hubiera dado que no teníamos Congreso, pero sí todo el país se hubiera dado cuenta que teníamos 1.200 escuelas más. Es una fatalidad que nada más ese Congreso toma conciencia. ¿Cuándo? Cuando circula la plata porque a algún poderoso le interesa que una ley salga, que se apruebe un empréstamo, o que el gobierno haga circular plata para que se apruebe un presupuesto. Si nos vamos al organismo judicial, nosotros vamos a encontrar que hay jueces decentes, hay jueces que tienen vergüenza, hay fiscales decentes, pero la generalidad es que todos están en el negocio de la justicia. La justicia es su negocio. El juez abre su champa y el que llega ante él tiene plata para pagarle y consigue un buen interlocutor, se arreglan sus cosas y rápido. Si no, no hay forma de que las cosas se arreglen. Una justicia así ha llevado a que en mi país la gente tenga que hacer justicia por ella misma. Oigan lo que les voy a decir. En Guatemala se han linchado y se linchan cada año más de 400 personas al año. ¿Saben ustedes lo que es eso? Que la gente salga a hacer justicia por su mano, linchando personas, linchando policías, linchando jueces, linchando alcaldes. Y no solo los linchan, les tiran una lata de gasolina y le prenden fuego. Hasta ahí hemos llegado en la desesperación que el país tiene por justicia. Cuando nosotros hablamos de un sector privado que en algún momento tuvo principios, que en los estatutos y reglamentos de sus instituciones establecen claramente que el bien común debe prevalecer, que la empresa solo tiene sentido si va en función social. Y de pronto viene una generación de empresarios que se han olvidado totalmente de lo que en algún día sus antepasados escribieron. Y ahora todo su problema es hacer billete, sacar el billete y prepararse una vejez en Miami. Eso no es hacer patria. Después, cuando nosotros vemos que el país no tiene viabilidad, ¿por qué? Porque no podemos ni siquiera cubrir los costos de nuestra balanza de pago. Si Guatemala no recibiera los 4.000 o 5.000 millones de dólares de remesas de los pobres guatemaltecos que viven en el extranjero, no tendríamos para cubrir nuestra balanza comercial, no tendríamos mucho menos para cubrir nuestra balanza de pagos. Nuestras exportaciones, nuestro turismo, lo que nosotros generamos, no cubre lo que nosotros necesitamos para poder importar lo que el país está consumiendo el día de hoy, incluyendo los Mercedes-Benz, incluyendo los Ferrari, incluyendo todo. Eso se está financiando a través de las remesas que están llegando del exterior. Eso no es justo. Que el ahorro de los pobres esté sirviendo para que esa economía siga en la forma en que está. Que no se le pongan los correctivos que debe tener. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa arrogancia con la que gente de este sector, que yo no entiendo de dónde salieron, gente improvisada, ricos nuevos, sin concepto, hablan de la corrupción, pero son ellos los que le venden al Estado la medicina cara, los que le venden al Estado todo lo que el Estado necesita, y se lo venden a precios altísimos. Si son combustibles, es insecticida, las carreteras, los kilómetros son los más caros del mundo, las obras espectacularmente grandes y absurdas.
Ahora están planeando un canal seco. ¿Cómo va a competir ese canal seco con la ampliación del canal de Panamá? No se puede. Si aquí va a ser 100 veces más eficiente. Pero la cantidad de plata que se van a meter con ese experimento en Guatemala no se los quiero decir. Eso mata toda lógica. Naturalmente, pero es que tienen que hacer también una concesión en un puerto. Y esa concesión va a enriquecer a otros cuantos. Va a ser multimillonarios a otros cuantos. Bueno, sigamos con la filosofía del billete. A ver a dónde vamos a ir a parar. Como yo les dije en el libro anterior, hasta que suceda en Guatemala lo que pasó en Francia. Que por la imprudencia de quienes gobernaron, se puso de moda la guillotina. Pero es que hacia ahí vamos, con una ceguera impresionante. Cuando nosotros hablamos del narcotráfico, el narcotráfico en Guatemala funciona tranquilamente. Imagínense ustedes que la impunidad en el país está registrada por Naciones Unidas en un 98%. Lo que quiere decir que nada más se judicializa el 4% de los crímenes registrados. De cada 100 crímenes, solo 4 llegan a los tribunales. Díganme ustedes si eso no es un error. De ese 4%, solo 2% llega a tener sentencia. Y solo el 2 por millar llega a tener sentencia condenatoria. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Vaya a Guatemala, usted puede delinquir, nadie lo va a agarrar, y si lo agarran, nadie lo va a condenar. Ante una situación de esas, díganme si ese no es un paraíso para el narco. Tenemos a la vecindad a México, que es uno de los países que ahorita es líder en el narcotráfico mundial. ¿Saben ustedes cuánta gente depende del narcotráfico en empleos directos en México? 500,000 personas. ¿Saben ustedes que 500,000 personas que dependen directamente de la empresa del narcotráfico en México es más que el total de los empleados que tiene McDonald's a nivel mundial? ¿Saben ustedes que eso no son solo esos los empleados que dependen del narcotráfico en México, sino que también tienen ingenieros, tienen financistas, tienen arquitectos, tienen toda otra serie de funcionarios y de personas que dependen de ellos y que trabajan en las empresas colaterales al narcotráfico? Quien sea tan estúpido de querer ver el narcotráfico así alegremente está total y completamente equivocado. Estamos frente a una empresa multinacional que se ha profesionalizado y que tiene hoy más que nunca un reto increíble entre sus manos, y es convertirse de la droga que nosotros conocemos actualmente a la droga sintética, y hacia ahí está caminando. Ustedes saben lo que va a pasar cuando esa droga sintética que se puede producir en el garage de un carro esté ya introducida en los mercados. Ustedes saben lo que esa droga sintética hace en los cerebros, en la salud, en la conducta social de quienes la ingieren. Indáguense, porque ese es el mayor riesgo que existe en la humanidad, más que el SIDA, más que el cáncer, porque el SIDA lleva a la muerte, esto lleva a la dependencia social, la cual nuestros países no están en capacidad económica ni social para poderla sobrellevar. Si nosotros queremos seguir jugando, sigamos jugando, sigamos eligiendo mediocres, porque ellos sí saben cómo procurarse su billete, pero no saben cómo sacar adelante un país. Cuando nosotros hablamos del ejército, que hablo en mi libro del ejército, hablo de todos los grupos de poder en el país.
Cuando hablo del ejército y hago el análisis de lo que el ejército ha sido, veo cómo las condicionantes históricas hicieron que en 1945 al ejército se le diera injerencia en la parte política. Y qué fatal fue haberle dado injerencia al ejército en la parte política. Porque a partir de ese momento, ellos se autodenominaron los rectores de la democracia. Pero a partir de la constituyente de 1965 se les quitaron expresamente todas esas atribuciones que se le habían concedido en la Constitución del 45. Pero las mañas no se les quitaron. Y así es que ellos se quedaron diciendo que era lo bueno, que era lo malo, que era lo que le convenía al país, que era lo que no le convenía al país, condicionando una cosa, condicionando otra cosa. Y esas élites militares, porque hago la salvedad, no fue el ejército, fueron las élites militares, que como las otras élites usurpaban el poder y el billete. La guerra que tuvimos en Guatemala tenía una justificación también en el poder y en el billete. No importaba qué pensara el pueblo. Mire, yo veo, por ejemplo, cómo se satanizó al gobierno de Juan José Arévalo como un gobierno socialista horrible. Farsa. Era un gobierno que lo que estaba haciendo era modernizando la estructura social del país. Pero había un McCarthy en los Estados Unidos. Un congresista que miraba comunistas debajo las alfombras y que los perseguía y que los quería matar y que los quería arrinconar. Y este no podía permitir que alguien en América Latina tuviera un discurso moderado. Y lo satanizan. Y así satanizaron muchas otras cosas. Y así nos llevaron a una guerra que a Guatemala le ha costado 240,000 muertos, horriblemente asesinados, que ahora el mundo lo está empezando a saber con todos estos juicios que se han dado. Pero eso no es justo. Es decir, aquí en Panamá, en la base de las Américas, en la Escuela de las Américas, se le daba un concepto a nuestros militares, que era realmente ustedes, la responsabilidad de ustedes es cuidar el patio trasero. Y ese patio es de ustedes, así que miren qué hacen ustedes con eso. Y eso no puede seguir. Nuestros ejércitos no pueden seguir. No puede ser que sigan teniendo una conducta de esa naturaleza. No quiere decir que un ejército no sea necesario, es necesario, pero definamos para qué. No es necesario para que ellos tutelen la democracia. No es necesario para que ellos sean rectores del sistema político. No. Cuando nosotros hablamos de las etnias guatemaltecas, Guatemala es un país multiétnico, pero siempre lo hemos sido y siempre hemos coexistido. Hemos tenido divergencias, sí, pero ahí estamos. Nos hemos respetado. Hoy, estos señores irrespetan a las etnias, pero ya no estamos hace 180 años. Hoy cualquier miembro de cualquier etnia en Guatemala conoce el internet y muchas veces sabe más idiomas que estos ilustres señores. Estos tienen parientes que están en los Estados Unidos y que les informan. Estos tienen parientes que viven en Europa y que les informan. Ya los han visitado, ya tienen nuevos conceptos. ¿Por qué tienen que aceptar un modelo como el que se les quiere imponer? Yo cuento en mi libro, cuando yo era presidente del Consejo de Estado, que llegó un representante étnico, don Manuel Choclo, y me pide hablar conmigo y me dice, mira, me dice, presidente, ayer estuvimos reunidos los grupos étnicos y te vamos a apoyar con eso de la democracia, me dice, pero te queremos decir que lo estamos haciendo porque vos sos bien intencionado y porque sos estudiado y porque creemos que sabes lo que estás haciendo. Pero para nosotros, me dijo don Manuel, el mejor gobierno es el de los ancianos. Es el que nos ha funcionado y es el que en este país funciona. Cuando este señor salió de ahí, yo me quedé pensando, me acaba de hablar la historia, y la historia tropicalizada de mi país.
Pero ¿cómo yo iba a salir a decirle a todo el Consejo de Estado que estaba preparando el retorno a la democracia, que mejor no regresáramos a la democracia, sino al establecimiento de un sistema que nos llevara al gobierno de los ancianos? Me iban a taldar de loco. Pero en realidad, después, con el correr de los años, me tocó a mí ver cómo los ancianos con ese poder moral podían mover un alcalde, no importa que fuera electo. Y ahí yo ahora he pensado, ¿no sería en eso en lo que pensó Simón Bolívar cuando habló del poder moral? Cuando Simón Bolívar decía que debería haber un poder moral que fuera el que supervisara toda la acción del Estado. Quizá serían esos ancianos de nuestras étnicas los que podrían venir a darle una explicación a esa aspiración bolivariana. Oigámoslos, no los podemos seguir rechazando, no los podemos declarar estados de sitio como se hace en Guatemala y mandar el ejército a rodearlos para imponerles lo que se les da la gana. No. Si ellos también son seres racionales y tienen intereses y también necesitan billete, tomémoslos en cuenta. Ya no podemos seguir tirando migajas como ha sido en el pasado. Estamos ante pueblos cultos que tienen una cultura ancestral más fuerte que la nuestra. Respetémosla. Y si la respetamos, vamos a poder lograr algunos caminos interesantes de coexistencia. No podemos nosotros, porque una gran minera quiere hacer algo y esto nos representa grandes ingresos, vamos a atropellar a nuestros ancestros. O porque nosotros consideramos, y es posible que sea cierto, que una hidroeléctrica nos va a dar grandes beneficios para el desarrollo, correcto, los va a dar. No, soy ingeniero, sería estúpido decir que no lo va a dar. Pero yo no puedo irrespetar los derechos de la gente que tiene que dar esas concesiones, que no solo es el Estado, sino que hay pueblos que tienen el derecho a poderse manifestar sobre eso. Este es un problema que hoy está saliendo a luz y que parece como que fuera un problema nuevo, es mentira. Nuestra gente tiene años de tener esos conceptos y por eso es que yo en mi libro reproduzco una resolución que el grupo étnico, que eran consejeros de Estado en el año 1983, emitió, en la cual decía cuál era su visión del desarrollo y su visión de país. Nosotros hablamos de los partidos políticos. También me meto con los partidos políticos y que me perdonen los señores políticos de mi país. No me estoy metiendo con los panameños, que quede claro. Me estoy metiendo con los guatemaltecos. Con los guatemaltecos que hemos prostituido la política y que hemos dejado totalmente la política en manos de electoreros. Gente que lo único que sabe es ver cómo va a apoderarse del poder, porque esos siguientes 4 años el poder y el Estado va a ser de ellos para hacer lo que se les da la gana. ¿Quién pone los candidatos? Ellos mismos. Ellos mismos deciden cómo van esos candidatos. A ver, vos. ¿De dónde sacan la plata? No la sacan de nuestros empresarios. Nuestros empresarios les tiran limonas. Las cantidades de dinero que se están gastando en las campañas políticas el día de hoy en mi país, estoy seguro que viene de dinero non santo. Díganme lo que se diga, conozco la idiosincrasia de mis paisanos empresarios, de ahí no sale ese dinero. Cuando se llega hacia el poder, ¿a quién se les debe? ¿A quién, por quién se va a trabajar? Porque los financió. Y lo estamos viendo claramente. Ya en mi país no hay el debate político. Ya no, el debate ideológico desapareció. Es un debate eminentemente electorero. Y es un debate de conveniencia. Entonces, ¿quién se encarga de los problemas del país? Nadie. El país es huérfano. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, ¿qué le importa a una alternativa política?
mantener bloqueado 6 meses el Parlamento completo por una interpelación a un viceministro o un ministro de Cultura. Eso no le importa si es electoral, es bloquear al otro para que no haga nada. Y el otro, que tampoco sabe hacer nada, se complementan perfecto y no se dan cuenta ninguno de los dos en lo que andan metidos. ¿Y el país? ¿Y el país qué pasó? Una tragedia. Eso es lo que nos está pasando. Por eso es que nos dicen que somos un país fallido. Que nos dicen que somos un país que no encuentra los caminos para poderse manejar. Me meto también con los medios de comunicación. Muchos pueden decir, ¿este es suicida? No. A mi edad ya uno no es suicida ni no suicida. Las cosas hay que decirlas y plantearlas en la forma que se deben plantear. Cuando se dio la Declaración de los Derechos Humanos y cuando se firmó la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre en América Latina, se reconoció el derecho a libertad de expresión. Y la libertad de expresión no puede ser negocio de la prensa. La libertad de expresión nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. Yo tengo libertad de expresión y no es solo la prensa y los medios que se la han apropiado. Ahora parece que ellos tienen la libertad de expresión al 100%. Y uno, si ellos se la quieren dar. Yo hago ver que en mis 45 años de vida política, nunca me han dado un derecho de respuesta como la ley manda. ¿Quién viola la ley? El que dice respetarla, el que la defiende para aprovecharse de ella. Pero la ley es para que me proteja a mí también, no es solo para que lo proteja a ellos. Por eso es que la ley establece cómo debe manejarse el derecho de respuesta. Cuando alguien tiene un monopolio de comunicación, debe darse cuenta que no lo puede usar irresponsablemente. Yo voy a leerles la reflexión que le hago a la prensa al final de este capítulo de la prensa, porque creo que esa es lo suficientemente elocuente y espero no estarlos cansando. Les digo, señores periodistas, algunos de ustedes pensarán que la motivación que tuve para escribir este capítulo es exhibir la impunidad de algunos y de algunas plumas que por 20 años han escrito contra mí, mancillando mi honra y la de mi familia. Pero eso no es así. A todos ya los he perdonado. Lo que sí me duele es ver lo que alguna prensa ha hecho con el país, que por vender un periódico o una noticia engañan o confunden a un pueblo entero. No es malo que la prensa tenga poder. Lo malo es que cuando ese poder se corrompe o se pervierte, entonces aliena al hombre y frustra y pervierte a la sociedad entera. Por años, gran parte de nuestros medios se ha dedicado a hacer apología del delito, a desprestigiar el liderazgo del país. No importa si es cultural, político, religioso, académico, gremial, sindical. Y lo mismo han hecho con las instituciones del país. Hoy han logrado que el guatemalteco no crea en nada ni en nadie. Bueno, señores, ahora ustedes tienen grandes empresas y, por cierto, muy lucrativas. Pero ¿y qué pasa con el pueblo? Con esa gente, la que los escuchó, a la que se las convenció que no sirven para nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer para rescatarlos? Para que se respeten a ellos mismos y que tengan confianza en su trabajo y su dignidad. ¿Cómo vamos a reparar el daño que se les hizo? Pues no podemos reconstruir un país sin ilusión, sin visión, sin entusiasmo,
con un pueblo convencido que no sirve y que el síndrome del fracaso está a flor de piel. Habrá esperanza de que los que así han actuado entiendan lo que hicieron, o que será que sus dogmas y credenciales se lo impiden. Pero hoy sabemos que el país necesita una esperanza nueva, una ilusión y la seguridad de que los guatemaltecos sí podemos. Señores de la prensa, ustedes tienen la palabra. Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad de Premio Nobel de Física, dijo: el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Yo creo que la responsabilidad de haber llegado a donde hemos llegado es compartida. No podemos agarrarnos en bandos y tirarnos piedras uno al otro, porque todos en cierta medida hemos tenido responsabilidad en este deterioro que en nuestra sociedad se ha dado. Pero lo que es importante es que lleguemos a entender que no podemos salir de este hoyo si seguimos con la misma conducta que hasta hoy hemos tenido. No hay forma posible de encontrar soluciones diferentes con actitudes similares. Y por eso es que yo propongo, primero, que el país no puede ser sujeto a una reforma. El país es sujeto a una reinvención, a una reingeniería, a una reconceptualización en la que tenemos que participar todos los que hemos participado en la construcción de este desastre. Todos esos tenemos que participar, pero no puede seguir siendo el egoísmo el hilo conductor de cada uno de los grupos. Tenemos que dejar eso por un lado y pensar que necesitamos la solidaridad, que necesitamos pensar en que en el país existe la necesidad de la preeminencia del bien común. No me cabe la menor duda que los guatemaltecos tenemos la fuerza moral para hacerlo. Somos un pueblo que sabemos levantarnos. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para que podamos nosotros encontrar los senderos de la restauración. Y ojalá que este ejemplo que yo denuncio y planteo en este libro sirva para muchos otros países de América Latina que están caminando por caminos muy similares a los nuestros y que antemano sepan que si la conducta sigue siendo así, su destino está en este desastre, en la construcción de un Estado fallido que ni ustedes ni nosotros lo queremos. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.